Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones Integradas, esta nueva modalidad que en pandemia y por cuestiones de público conocimiento no nos permite estar en el estudio de radio como habitualmente quisiéramos para esta novena temporada de Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Matanza, que integra a las 5 carreras que tiene el departamento, pero hemos traído esta modalidad de conversaciones integradas. Así nos vamos a llamar y ustedes van a poder seguirnos en estos especiales a través de nuestras redes, como lo hacen año tras año. Van a poder vernos a través de nuestro canal de YouTube, Integrados UNLAM. Allí vamos a ir ofreciéndoles todas las semanas programas actuales. Nos vienen siguiendo, como siempre, con las repeticiones de los mejores programas del 2019 y iniciamos esta vez y ahora estas conversaciones integradas para llevar problemáticas actuales y que tanto nos hacen falta en este momento. Así que agradecerles a todos el estar nuevamente un año más con nosotros. Nuestras vías de comunicación, como siempre, a través de las redes Facebook, Instagram y Twitter, Integrados RU, y en YouTube nos encuentran en nuestro canal de Integrados UNLAM. Vamos a iniciar estas conversaciones hoy con unas invitadas que es un placer y un lujo para mí recibir. Antes les cuento, para que nos vayamos acostumbrando a esta modalidad, que luego en las descripciones del video ustedes van a tener los pormenores detallados de los currículum y las presentaciones de cada una de nuestras invitadas, como así también de todos los materiales que sean de interés que ustedes puedan acceder o descargar. Eso va a ir apareciendo en las descripciones del video, así que voy a empezar con ellas y las voy a presentar. Como siempre, un placer que nos esté acompañando también en esta nueva modalidad de conversaciones integradas, la coordinadora de la licenciatura en Trabajo Social en nuestra universidad, especialista en Educación Superior y licenciada en Trabajo Social, Daniela Rimoli-Schmidt. Daniela, bienvenida. Hola Flor, bienvenida, buenas tardes, muchas gracias, bienvenidas a todas las colegas que hoy nos acompañan y bueno, la verdad que una alegría porque extrañábamos la posibilidad de darle continuidad al proyecto de Integrados y la verdad muy contenta de que bueno, iniciar esta nueva modalidad, ¿no? Totalmente, Dani, muchísimas gracias. Vamos a presentar a la licenciada Luciana Edith Veneranda, licenciada en Trabajo Social, maestrando en Metodología de la Investigación Social, docente e investigadora de nuestra universidad, de la UBA y de la UCES, a quien es un placer recibir. Licenciada Veneranda, un placer. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Muy bien acá, contentos de participar una vez más de estos encuentros, ahora de estas conversaciones. Esperemos desarrollarla lo mejor posible. Por supuesto que sí. La magíster Isabel Vizquivichan, magíster en Ciencias Sociales, licenciada en Trabajo Social, posgraduada en Derecho de Familia, experta en intervenciones socioeducativas en sectores desfavorecidos, docente investigadora de nuestra universidad y miembro del equipo técnico de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un abrazo a todas y muy placentero compartir este panel con las compañeras. Gracias, Isabel. Y ahora una novedad para nosotros y que la verdad nos encanta poder recibirla, así que la virtualidad ha logrado también como poder tener invitados también por fuera de lo que es nuestra universidad, así que es un placer para nosotros que hoy nos acompañe la magíster Karina Carmody. Ella es licenciada y magíster en Trabajo Social, docente, investigadora y coordinadora del Núcleo Feminismos, Teorías de Género y Sexualidades de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos. Karina, bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, en primer lugar porque permite diálogos cruzados y encontrados con las colegas y con las diferentes docentes y espacios y también universitarios que estamos trabajando de uno u otro modo en relación a la prevención de las distintas formas de violencia. Así que, bueno, muy agradecida y esperando que podamos conversar entre todas.
Gracias, Karina. Y la licenciada Paula Talamonti, ella es licenciada en Sociología y coordinadora del Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, el programa de extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Paula, un placer, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y un saludo para todas. Bueno, Daniela, si te parece, vamos a comenzar hoy, porque lo englobamos dentro de lo que tiene que ver con los profesionales de los futuros licenciados, como siempre decimos, en trabajo social, pero la prevención e intervención en violencia de género es un tema que ya nos atraviesa a todos los espacios y a estas construcciones de sentido respecto al género y a las violencias de género, ¿no? Y qué importante esto de poder brindar herramientas y estrategias de intervención ante los derechos de violencia de género que afectan a mujeres, a identidades disidentes, y me parece que lo más importante es poder empezar destacando la palabra género, ¿no? Que muchas veces y hasta el día de hoy, aunque es algo que gracias a mucho trabajo de ustedes y de muchísimas otras personas, cada vez se, digamos, delimita un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos de género, todavía sigue habiendo un poco de confusión respecto de ese término, ¿no? Sí, vos sabés que yo pensaba primero que, bueno, muy agradecida de contar con expertas hoy en este conversatorio, ¿no? Que nos pueden dar aportes y miradas nuevas, herramientas, ¿no? Que nos puedan servir para tanto para el conocimiento como para la intervención en una temática tan vigente y tan importante como el tema del género y las violencias, ¿no? Nosotros dentro de la carrera de trabajo social, bueno, en estos 9 años que contabas vos, que lleva el programa, les cuento por ahí a las colegas que no son de La Matanza, que son nuestras invitadas hoy de otras universidades, la carrera nuestra tiene en general al año aproximadamente 6 programas y siempre dentro de 6 programas en el año y siempre el género fue una temática que todos los años está presente, porque entendemos que, como decís vos, Flor, es una temática que tiene que ser transversal, no solamente, bueno, en este caso estamos hablando de la formación de trabajadores sociales, pero sí tiene que ser transversal a toda la universidad, ¿no? A la comunidad educativa, a los docentes, a los no docentes, es decir, tiene que atravesarnos como institución, ¿no? El repensar esta categoría de género, el desnaturalizarla, el poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas y ver esto de cómo, qué sentido nosotros le damos a estos conceptos, ¿no? Es un trabajo arduo y que va a llevar tiempo, de hecho ya está llevando mucho tiempo, pero me parece que en este sentido hay que seguir trabajando fuertemente en eso. Nosotros particularmente en la carrera tenemos 2 equipos que vienen llevando líneas de investigación en relación a género muy fuertes desde hace muchos años. Uno es el equipo de Luciana y de Isabel, que desde hace muchísimos años investigan la temática de género. Y también tenemos que también vinieron al programa el equipo de Claudio Robles, que trabaja todo el tema de nuevas masculinidades, familias homoparentales, que también vienen investigando con mucha profundidad y mucha seriedad en esa línea, ¿no? Y me parece que es muy importante que se abra espacio, como para también escuchar desde otras universidades las experiencias tanto en investigación como en intervención, como en el caso de Paula, que lleva adelante el Centro de Atención a las Víctimas en la Universidad de La Plata. Así que, bueno, muy contenta de poder abrir este conversatorio. Sí, muy importante esto que decías recién, Daniela, el poder focalizar y visibilizar el trabajo de todas las universidades y de todos los profesionales y los aportes muy importantes que cada uno de ellos suma y siempre son tomados y nos pueden hacer repensar un montón de prácticas. Luciana, Isabel, uno de los proyectos y de los avances que ustedes presentaron de uno de sus últimos proyectos, que fue también presentado en la revista Riumso, tiene que ver
justamente con esto, con lo que interesa y cómo la Universidad Nacional de La Matanza, comprometida en cuanto a sus estudiantas y estudiantes y en cuanto a sus docentes también respecto de la problemática de género, nos ayudan y con su investigación también a repensarnos a nosotros mismos, ¿no? A un montón de prácticas que tenemos arraigadas y naturalizadas y que muchas veces repetimos sin poner a analizar en profundidad de qué se trata, ¿no? Y muchas de estas cosas que nos ayudan a repensarnos todo el tiempo es parte de lo que también ha salido en la investigación, pero más que nada, Luciana, Isabel, quien quiera tomar la palabra, preguntarles acerca también de este compromiso, ¿no? ¿Cuán comprometidos han visto a la población de la Universidad Nacional de La Matanza en estas temáticas de género? Sí, creo que realmente fue muy buena esta introducción tuya, porque tiene que ver con repensar. La investigación surge porque nos repensamos nosotras en esta situación. Veníamos investigando cuestiones de género y no nos habíamos puesto a pensar en nuestra propia práctica docente. Allí surgió esta idea de llevar adelante esta pregunta de investigación acerca de qué pasaba en la universidad en relación a género, a violencia de género y a esta práctica docente. Así que bueno, tuvimos una ardua tarea de campo con 391 alumnos. Nos conectamos a través de un cuestionario que hicimos, lo trabajamos un montón con otros docentes que también están especializados en intervención y tuvimos posibilidad de hacer también entrevistas con 98 docentes. Preguntando eso, ¿qué entendían por qué concepción de género y qué concepción de violencia de género y cómo introducían el género y la violencia de género en el aula? Y bueno, sorpresa es que muchos han empezado a incorporar el tema en sus programas. Hay que insistir como universidad en que debemos incorporarlo en toda la currícula, que sea una transversalidad en la currícula. Y de los estudiantes tuvimos, bueno, los datos están en el artículo, pero las preguntas estaban tratadas o concentradas en discriminar si habían vivido alguna situación de violencia en la universidad. Nos interesaba hacia adentro, pero también en el exterior de la universidad. Y la verdad que fue un alto porcentaje el que nombró más por fuera de la universidad, es decir, esta situación de haber vivido desde cualquier situación, ¿no? De haber sido acosada a la salida y hacia el interior de la universidad no fueron muchos casos. Después si quiere Isabel dice, agrega más, pero no fueron muchos casos, 45 casos positivos, pero aparecieron. Cuando hablamos de violencia, Luciana, recordemos que cuando hablamos de violencia de género, no estamos hablando no solo de violencia física, aunque parezca ya un cliché recordarlo, pero es importante que hablamos de una violencia psicológica, de un acoso laboral, de un acoso en cuanto a lo amoroso también, pero hay muchos tipos de violencia que tienen que ver también con la discriminación, ¿no? Para no cerrarnos únicamente en lo que es la violencia física, que es lo que a uno rápidamente a veces lo vincula. Sí, nosotros trabajamos con la idea inicial de las categorías de violencia de la ley, ¿no? De violencia de género, pero nuestros alumnos y nuestros docentes tuvieron en esta idea, cuando nos hablaban de qué entendían ellos por violencia, poder abrirnos. Y aparecen la variabilidad, la de los medios de comunicación, ¿sí? La virtual empezó a aparecer, también la nombran, no solamente, por supuesto, las tradicionales físicas, psicológicas, ¿sí? Económica,
económica, el acoso Claro. apareció, el acoso apareció muy nombrado. Entonces nosotros hicimos como una, digamos, tratamos de recolectar todas las formas en que fue presentada la violencia. Y sí, lo que tengo que reconocer que muy poquitos casos reconocieron discriminación hacia personas, digamos, esta cuestión más homofóbica, esto no aparecía, pero divido los espacios también como una de forma de discriminación por género, los espacios físicos. Entonces Claro. ahí cuando uno también cuando trabaja en hábitat, por ejemplo, tiene que pensar los espacios que sean espacios contenedores y no discriminativos, ¿no? Que no discriminen en términos de dejar a alguna persona por fuera de ellos. Claro. Así que bueno, estamos... Bien. Isabel, en esta misma investigación, porque formás parte del mismo equipo que Luciana, justamente recién Luciana decía que muchas veces nos lleva a repensarnos, ¿no? Y también lo que pasa es que ya la juventud y los propios alumnos y alumnas, es como que incluso ellos nos enseñan y no podemos, digamos, estar por fuera de lo que ellos viven, sienten y manifiestan, ¿no? No, sí, yo escuchándolo a mi directora de la investigación y a mi coordinadora, ¿no? En última instancia, pensaba con respecto a la construcción, específicamente la construcción del conocimiento. Nosotros tenemos una carrera con una base muy feminizada y que se da en contrapunto con otras carreras de la universidad que tienen una base muy masculinizada. Estos dos aportes es muy interesante con respecto a la situación de este debate, de este contrapunto entre feminismo y los nuevos feminismos que se están dando con respecto a la situación de poder visualizar a la violencia de género. Y específicamente yo me quedaba pensando con respecto que siempre estamos uniendo el género a la mujer, el género a lo femenino, y el género es una categoría muy amplia que nos tiene que unir a todos. Por eso asiento lo que decía Luciana con respecto a poder visibilizar estas situaciones de violencias que aparecen en la construcción del conocimiento. Realmente cuando uno tiene la visión de los alumnos y empieza a tener esta objetivación con respecto a qué pasa con las alumnas y este concepto de violencia de género, alumnas que tienen particularidades del partido, o sea, el partido nos brinda una mirada muy extensa y que nosotros ya veníamos haciendo este trabajo de campo, visualizando a este grupo de mujeres que estaban trabajando en la situación de algún tipo de violencia, específicamente la violencia física, y este transcurrir de las mujeres, cómo se estaba impactando en las alumnas. Yo me quedo específicamente pensando en la situación de la construcción de conocimiento y esta mirada de la universidad como una mirada también. La universidad tiene una mirada muy androcéntrica con respecto a la situación de género. Hay una hegemonía y no solamente puede ser la situación de violencia física, sino la violencia simbólica, la violencia desde el lenguaje. Muy bien lo acotaba Luciana con respecto a los medios de comunicación, y vos sos un exponente de los medios de comunicación, pero bueno, visibilizar, empezar a hablar. Nosotros ya veíamos, estábamos en este trabajo de campo, nosotros tenemos una mirada muy extensa de las organizaciones, de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, con respecto a cómo se está visibilizando. Y esto hace impacto en los alumnos. Uno se encuentra en el trabajo de campo con los alumnos, ya algunos egresados, y bueno, era una cuota que nosotros nos faltaba mirar, decir cuál es el conocimiento que estamos generando en los alumnos
teniendo en cuenta este marco androcéntrico, hegemónico, que tiene la construcción de conocimiento no solamente en la universidad nuestra, en las universidades, ¿no? O sea, hay un conocimiento hegemónico, hay una situación de esta hegemonía desde la masculinidad. Bueno, ¿qué está pasando con las alumnas? ¿Cómo están ellas recapturando este concepto de género en toda su amplitud? Y así como decía Luciana, en la transversalidad, ¿no?, importante con respecto a un partido con características muy peculiares. Ya las características demográficas dan cuenta de tener todos los cordones y tener cautivas todas las categorías. Por lo tanto, la categoría de género, categoría nueva, la tenemos que seguir replanteando en base a nuestra base de la carrera, que es netamente feminizada y que provienen de localidades muy, muy lejanas a la universidad y que tiene que ser retrabajado en esta construcción de sentido. Nosotros en el trabajo de campo, yo me quedé muy impactada con expresiones de una parte del alumnado en el cual asentía positivamente situaciones de acoso, de maltrato, en la esfera familiar o dentro de la universidad, de las interacciones en la universidad, y eran como que eran minimizadas. Eso nos llamó mucho la atención, ¿no? A medida que nos íbamos alejando de los centros urbanos, que se tenga una visión, sí, así, minúscula acerca de las situaciones de violencia que se van recibiendo. Claro. Nosotros empezamos con una base, ya lo dije, ¿no?, muy feminizada de la carrera de trabajo social, pero también veíamos qué pasaba en otras carreras con una base muy masculinizada, así que teníamos las dos opciones para poder trabajarlas. Sí. Luciana, ¿querías agregar algo respecto de esto? Sí, el rol fundamental que tiene la universidad, ¿no? Porque está llamada a cumplir con esta función, no solamente de generar conocimiento, sino de formar y formar en miradas alternativas, es decir, esta de entender que el género no es mujer, entender que en todo caso están construyéndose nuevos varones con otras formas de entender las relaciones, que la violencia es simbólica, la violencia de las relaciones siempre significa una relación de poder, y entonces cuando nosotros trabajamos en cualquier contenido de cualquier currícula, mínimo que sea, que podamos abordar la cuestión de cómo se establecen estas relaciones, que son por supuesto estructurales, son años de consolidación, de construir que las relaciones sociales son así y que no hay otra forma de establecer. Y creo que la universidad está llamada a hacer un esfuerzo doble, porque forma a los futuros profesionales que intervienen en áreas y que generan políticas sociales. Claro. Importantísimo. Sí, fundamental. Paula, desde tu rol en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, han elaborado, y va a aparecer, recuerden, en la descripción de los videos, también han elaborado una cartilla con un recorrido, ¿no?, posible como para poder identificar la violencia de género en muchas ocasiones. Contanos cómo se lleva a cabo y cómo trabajan desde la universidad en estas problemáticas de género. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y tratar de ser lo más clara posible para contarles un poco el trabajo que hacemos. Bueno, desde el año 2012, junto a Valeria Segura, creamos y coordinamos el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, que depende del área de extensión de las Facultades Jurídicas y Sociales de La Plata. Es un espacio de extensión, es decir, funciona como un consultorio jurídico gratuito para todas las personas que estén interesadas en acercarse
realiza asesoramiento jurídico gratuito y también patrocinio en algunas situaciones. Está compuesto por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que ofrecen un espacio de contención, de acompañamiento y de derivación, porque estamos trabajando con otras instituciones, organizaciones sociales y otras esferas, digamos, para poder realizar este acompañamiento. Además tenemos un espacio de terapias breves, que es un espacio psicológico de contención, que está compuesto por psicólogas y trabajadoras sociales, que realiza el acompañamiento del fortalecimiento de aquellas personas que sufran violencia machista, sexista, y además tiene una tercera área, que es el área de formación, sistematización, divulgación, comunicación, que un poco lo que piensa es la formación y la elaboración de materiales pedagógicos y su difusión con trabajadores y trabajadoras de instituciones, organizaciones sociales, espacios, bueno, dentro de la facultad y por fuera de la facultad. De este recorrido, de estos 8 años acompañando, asesorando a mujeres y personas del colectivo LGTBI+, que sufran violencia machista, realizamos una serie, digamos, vamos como pudiendo identificar en cada asesoramiento, en cada encuentro con cada persona, cuáles son las dudas, cuáles son los mitos, cuáles son los prejuicios que están en torno a la violencia. Y lo que nosotras vemos, que seguramente en eso vamos a coincidir todas, es que es muy diferente la situación de una mujer que está sola, o una persona del colectivo LGTB que está sola, que no tiene vinculación con espacios barriales, comunitarios, una iglesia, una institución, y aquella que viene acompañada por una organización. El rol de las organizaciones como lugar intermedio en la relación entre las personas y el Estado, ya sea la justicia o las instituciones de las políticas públicas, es fundamental en el acompañamiento y muchas veces en la remoción de esos obstáculos que tiene la propia política pública, que está vinculado con, bueno, las prácticas patriarcales que están dentro del Estado, pero no solamente patriarcales, sino también clasistas, con todos los prejuicios que tienen que ver con la clase y con todos los prejuicios que tienen que ver con la raza, ¿no? Digamos, toda la discriminación que se efectúa hacia personas de los sectores populares, negras, afrodescendientes, indígenas, migrantes, etc. Entonces, una de las tareas que nos tomamos fuertemente fue poder realizar espacios de formación junto con organizaciones territoriales que puedan acompañar a las personas que sufran violencia de género. Y un poco de esa experiencia surge este libro, que es, bueno, la sistematización de los años de experiencia, pensando en que, bueno, está obviamente muy enfocado en el trabajo concreto que hicimos en la región de la Ciudad de La Plata. Pero bueno, la idea es justamente poder ofrecerlo para que otras personas, otros territorios lo puedan utilizar, siempre con una mirada crítica, que en lo que funciona acá no funciona en todos lados, pero bueno, justamente una pudiendo caracterizar desde dónde hace lo que hace, sirve para que las otras personas puedan resignificarlo y utilizarlo en sus contextos. Sí, totalmente muy importante esto que decís, Paula, respecto de la importancia de las organizaciones, ¿no? Y en esas organizaciones muchas veces están los trabajadores sociales, a los cuales desde las universidades también se los forma, y es un tema importantísimo que ya han destacado y seguramente ahora vamos a profundizar con Karina. Daniela, querías hacerle una pregunta a Paula. Sí, Paula, quería preguntarte, ¿el Centro de Atención a la Víctima funciona dentro de la universidad como parte de un proyecto de extensión universitaria? ¿Y está abierto a la comunidad o solamente reciben de la comunidad universitaria o todo tipo de población está abierto? Está abierto a toda la comunidad, por eso la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata desde hace más de 20 años tiene los consultorios jurídicos gratuitos, que son espacios de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito abierto a la comunidad y funcionan en diferentes barrios. Nosotros trabajamos en la articulación con esos espacios, pero además en la Universidad de La Plata, como en muchas universidades nacionales, desde el año 2015 se elaboraban los protocolos contra la violencia de género al interior de la universidad. Cada facultad fue generando sus propios espacios, pero nosotros también articulamos con esas áreas, asesorando y acompañando a las personas que sufran violencia dentro del marco de la universidad, que como ustedes muy bien decían, tiene que ver con las relaciones de violencia al interior del aula, con docentes, directores de investigación, jefes de cátedra, y también relaciones de violencia entre parejas o entre compañeros y compañeras, pero en el interior de la facultad.
Y una cosa que es interesante es el panorama que se abre ahora con todo lo que tiene que ver con la violencia a través de las redes sociales. Y bueno, ahí es como un espacio difícil para la intervención de la universidad y que tenemos que estar todo el tiempo revisando cómo generamos los mecanismos de protección para las mujeres y disidencias sexuales. Claro, totalmente. No, me resultaba muy interesante este espacio que tienen ustedes de terapias breves, ¿no? Si articulaban, por ejemplo, con las otras facultades que aplican el protocolo contra la violencia, si ustedes recibían, por ejemplo, estudiantes en esos espacios de terapias breves también. Claro, como nosotros, el proyecto está formado, no lo dije, por pasantías ad honorem de estudiantes y graduadas jóvenes de las carreras que además de Derecho, Trabajo Social, Psicología, también venimos de las ciencias sociales, yo soy socióloga. Lo que intentamos hacer es, bueno, no podemos dar cobertura y atención a toda la demanda que hay, entonces ahí está justamente la derivación y articulación con los espacios, hace una evaluación de, bueno, qué perfil, qué necesidad, si tiene obra social, si no tiene obra social, si tiene acceso a otros espacios terapéuticos, y tratamos de trabajar. Y el dispositivo terapia breve es porque, bueno, es un periodo de no más de un año donde lo que se está buscando es justamente el fortalecimiento de la persona para que pueda enfrentar el proceso de realización de la violencia que vive, viendo que es un primer momento que después va a llevar muchísimo más tiempo, bueno, que sabemos que nos lleva a veces toda la vida. Bien, Karina, justamente quería profundizar con vos esto que ya han nombrado las colegas, pero que también recién salía en lo que decía Paula, este carácter transversal que tiene, ¿no? A todos los grupos poblacionales en la temática de género que afecta en diferentes sectores, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida académica, universitaria, docente, de investigación, todo lo que han nombrado. Y bueno, y también quería que nos cuentes acerca de justamente la importancia de formar profesionales que puedan dar después de respuesta y atención a problemáticas de género, y sé que el seminario que brindan ustedes dentro de lo que es la Universidad de Entre Ríos apunta justamente a esto, ¿no? A un abordaje y a poder desde lo profesional identificar las prácticas que pueden enmascarar violencia. Sí, justamente por ahí coincidiendo con lo que ya iban diciendo las compañeras, al plantear que la violencia de género tiene que ver es el emergente, una situación estructural y transversal, como vos decías, y que a su vez también tiene enclaves diferenciales según la clase, según la pertenencia étnica, según el lugar donde se vive. Todo esto marca también que es preciso, digamos, por un lado, reconocer las particularidades de las situaciones, ¿no? Pero más que, o antes que eso, en todo caso, perdón, escucho un sonido. A ver sí, nos vamos a silenciar el micrófono todas, a ver si así no sé podemos si escucharte mejor. ¿Ahí está mejor? Ahí está mejor, sí, bien. Sí, porque había como una lluvia. Entonces, bueno, decía un poco que inscribir las violencias de género hacia las identidades feminizadas, particularmente o principalmente, que es el tema que hoy nos convoca, inscribirlo dentro de una estructuralidad que la legitima y que la va produciendo en la cotidianeidad, eso para nosotras es central, poder entender esos mecanismos que la van legitimando y que la van reproduciendo. En ese sentido, decimos que intervenimos también en la prevención de las violencias de género cuando vamos desarmando los relatos que legitiman ubicaciones de desigualdad de mujeres y varones, cuando pensamos intervenciones desde la mirada de una familia nuclear, desde una familia monoparental, heterosexista, digamos, heteronormada. En la medida que no podamos poner en jaque esos valores que se nos atraviesan en las intervenciones profesionales, lo que decimos es que vamos a seguir por ahí perpetuando situaciones o perpetuando sobre todo valoraciones que ubican y que construyen y que consolidan esos estereotipos de género que después se pueden tornar
en situaciones de violencia que se naturalizan. Digo, el ideal de la maternidad para las mujeres, la desigualdad económica que atraviesan o que atravesamos las mujeres, la sobreresponsabilización de los cuidados en general de los otros en los ámbitos de la familia. Digo, marco esto de las familias porque es uno de los espacios de intervención donde trabajo social tiene mucho que hacer y mucho que decir, y en la medida que no se pueda revisar desde qué categorías vamos hacia esas intervenciones, entonces también podemos correr el riesgo de legitimar condiciones de desigualdad, ¿no? Eso por un lado, también porque también lo que nosotras planteamos desde la facultad y en general con las compañeras con las que hemos dado el seminario, que vos decías que es un seminario optativo, que en este momento no lo estamos dictando, es también entender que no se trata de intervenir con mujeres o con varones, sino que intervenimos sobre problemáticas y sobre esas problemáticas pudiendo construir otros sentidos posibles, poder construir otros relatos, para poder pensarse de otro modo, ¿no? En esto que decía de poder desnaturalizar algunos sentidos que van sosteniendo esa desigualdad. Y que van sosteniendo sobre todo el ordenamiento social sexogenérico, que eso es, sí, ahí termina la idea, y para darte lugar, Luciana, ese ordenamiento es lo que es ese ordenamiento desigual, basado en una distinción sexogenérica, es lo que nos permite valorar y evaluar y repensar desde la categoría de género, en tanto una categoría que nos permite el análisis de lo social, digamos, y a su vez que es una categoría de género que también, como lo plantean, digamos, por un lado nos permite el análisis de lo social respecto de esas desigualdades a partir de una división sexual, ¿no? de una división de una organización social basada en la diferenciación sexual, pero también la categoría género, que es entenderla como en una producción cotidiana, en el sentido que plantea Teresa de Lauretis, ¿no? de las tecnologías, ella habla de las tecnologías de género, de esas producciones permanentes de sentido donde se siguen consolidando posiciones de género subalternas unas respecto de otras. No sé si Luciana quería agregar algo. Sí, la compañera hablaba acerca de la transversalización de género, entonces yo quería recuperar, ¿no? La Argentina es muy rica en leyes de género, ¿sí? Es de avanzada en leyes, la identidad de género, violencia de género. Ahora hay que hacerlas operar. Todas las instituciones las tienen que hacer operar, es decir, y ahora estamos en los primeros, ¿sí?, escarceos de la ley Micaela, por ejemplo. Es ley que todas las instituciones y todos los que componemos todas las instituciones debemos formarnos para entender qué es la violencia de género y, por supuesto, incorporar esa perspectiva en todas nuestras prácticas. O sea, ya no es una cuestión de voluntad individual o de acción colectiva, es ley y hay que cumplirla. Entonces, si están las leyes, las tenemos que cumplir. Entonces hay que revisar, ¿qué hay que revisar? Todas nuestras instituciones, sus ordenamientos, sus prácticas, los contenidos que nosotros como docentes damos. Claro, perdón. Sí, Karina, totalmente. Sí, no, en relación a esto, por eso yo digo, bueno, por eso planteamos, por un lado está la intervención frente a las situaciones que se manifiestan, que requieren de una atención de personas formadas, por supuesto, formadas con perspectiva de género, formadas en temas específicos de violencia, pero también decimos que trabajo social junto con otras profesiones del campo de lo social
en la medida que tenemos la perspectiva de género como una mirada de análisis de las problemáticas que se presentan, vamos a poder estar contribuyendo a remover o por lo menos desnaturalizar o por lo menos cuestionar esos mandatos que en la medida que no se sigan cuestionando van a seguir reproduciendo situaciones de desigualdad. En ese sentido me parece, y articulados a las distintas estructuras de opresión, ¿no? que también lo nombraba Paula en relación a las diferentes situaciones que atraviesan las mujeres lesbianas, travestis, trans, en relación a su condición de clase, en relación a su pertenencia étnica y demás, o de barrio también. Nosotros vemos acá en la ciudad de Paraná también que hay unas situaciones de discriminación respecto de que si sos de tal barrio, que si, digamos que bueno, ya lo lamentablemente forma parte también de situaciones de violencia que desde la antropología por ahí se plantean como esas violencias enlazadas, o sea, son las violencias que desde el sistema patriarcal y desde el capitalismo van marcando y van generando un conjunto de opresiones que se hacen cuerpo y carne de una manera específica y brutal y tremenda en las feminidades, ¿no? En las distintas feminidades. Totalmente. Y perdón, sí, una cosita que quería también agregar en relación a que Luciana mencionaba lo de la ley Micaela. Justamente nosotras desde el núcleo Feminismo, Géneros y Sexualidades de la Facultad de Trabajo Social venimos trabajando y venimos proponiendo a nuestra universidad, que está en proceso de reforma del estatuto, le venimos haciendo propuestas, hemos formalizado propuestas en relación a la incorporación de la perspectiva de género en el estatuto, que el estatuto pueda ser pensado en una clave de género, y particularmente en ese sentido decimos un estatuto de la universidad no puede desconocer, por ejemplo, las normativas vigentes y las leyes de ampliación de derechos que reconocen por ejemplo, a las identidades diversas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por situar uno de los aspectos que todavía es tan difícil en el ámbito universitario de que haya reconocimiento y respeto a las identidades trans, por ejemplo, y nombraron hoy también la persistencia de la homofobia en los espacios universitarios. Y en este sentido, porque también consideramos que la universidad tiene un sentido, se enmarca en un proyecto societal muy amplio, ¿no es cierto? Entonces va moldeando valores en una sociedad en un momento determinado y no puede ir la universidad seguir con una estructura anquilosada sin dar lugar y sin reconocer la ampliación de derechos. Y en este sentido le decimos a la universidad, y a través también de la ley Micaela, que celebramos también porque implica la formación en todas las carreras, porque la cuestión de género no es una cuestión solo de las ciencias sociales o solo de quienes intervenimos en situaciones de violencia, sino que es una mirada que nos permite comprender la organización social y identificando particulares situaciones de desigualdad. Decimos que una universidad que pensada en perspectiva de género tiene que pensar, por ejemplo, espacios de cuidado para sus estudiantes, para los hijas de estudiantes, de docentes, garantizar, por ejemplo, baños sin condición de género, pensar en toda la estructura normativa, burocrática de la institución y pensar cómo rompemos con el binarismo de género, que es uno de los huesos más duros de roer que tenemos en la organización social. Entonces, en ese sentido, creo que la ley Micaela va a aportar un poco, pero sabemos que todo siempre lleva como un proceso largo, ¿no?, de debate. Pero sí, bueno, me parece que también en ese sentido la universidad tiene mucho para pensarse hacia adentro en relación a problematizar también qué pasa con los lugares de poder, los cargos jerárquicos en la universidad. Hoy ya la Secretaría de Políticas Universitarias da cuenta de que más de la mitad de la matrícula en las universidades públicas argentinas está compuesta por mujeres, y sin embargo, incluso en los cargos en sus trabajadoras y trabajadores, y sin embargo sabemos que en los cargos de gestión más importantes sigue habiendo una desigualdad muy llamativa, ¿no? Así que bueno, me parece que son varias cuestiones que tenemos que poder pensar en orden también a visibilizar
las situaciones de violencia de género que también se dan en los espacios, como decían las compañeras, en los espacios de las aulas, en los espacios de los patios y digamos, dentro de la universidad, ¿no? Bien. Yo la verdad me quedaría conversando en estas conversaciones integradas muchísimo más tiempo, pero ya vamos casi una hora de algo que iba a ser mucho más cortito, pero sí, vamos a cerrar con 2 minutitos cada una, lo que falte agregar o lo que crean que es necesario remarcar de algo de lo que se ha dicho. Paula Salmoni, perdón. Sí, muy cortito, que hace muy pocos días a nivel nacional salió el cupo laboral trans, travesti trans, en el marco de Nación. Esperemos que esto se pueda implementar en todas las universidades nacionales, porque no es solamente un compromiso de dar trabajo, sino acompañada de la formación académica de las personas travesti trans por las violencias que sufren, generalmente no acceden ni siquiera a terminar el secundario. Esto abre toda una posibilidad de trabajo y de ampliación de derechos muy importante. Y después también reconocer que todas nosotras creo que básicamente durante muchos años estuvimos teniendo como pequeños espacios de disputa dentro de las universidades, donde la perspectiva de género, los feminismos no eran miradas hegemónicas, no tenían la legitimidad que gozan hoy, y que el momento que vivimos hoy, digamos, donde podemos hablar de esto abiertamente, donde tenemos la ley Micaela, donde queda muchísimo por hacer, tiene que ver con el trabajo de muchas, principalmente mujeres y personas de la comunidad, el colectivo LGTB que disputaron y lucharon desde pequeños lugares, centros de investigación, proyectos de extensión, pequeñas cátedras, y que lo que queda por hacer también tiene que ver con esto, ¿no? Con poder encontrarnos extensionistas, docentes, investigadoras y estudiantes en la exigencia de lo que necesitamos y que la universidad cada vez se parezca más a eso que nosotras queremos y deseamos. Gracias, Paula. Isabel, cortito lo que quieras agregar. A ver si estás silenciado el micrófono, Isabel. A ver. Sí, ahora sí. Disculpen, Ahí yo estaba hablando sola en voz alta. Y esto es un hablar en voz alta, ¿no? Las compañeras están realmente conectando todos los pensamientos que uno está teniendo en este momento. Evidentemente, sí, la perspectiva de género tiene que ser transversal a toda la universidad y específicamente en la construcción de conocimiento. Específicamente también en estas acciones de clase, de etnias religiosas que se están dando en cada uno de los territorios en estos momentos. Me parece que la situación de visibilizar el trabajo se dio en las tareas de campo que uno ha tenido, y esta visibilización hace que se ponga en palabras, se ponga negro sobre blanco con respecto a estas situaciones de violencias leves o de machismos o las situaciones que pueden llegar a ser violencias graves. Esto se da en todas las unidades y demás. Cada una de nosotros dio en la construcción de su objeto primero de investigación, para luego su objeto de intervención, específicamente como trabajadoras sociales, pero cada una tuvo una mirada, y esta mirada es que el debate, la lucha, sigue siendo muy visible y ha llegado a la universidad, y la universidad ha puesto palabra con respecto a la situación, no solamente del género, sino la situación de género y las violencias. Eso es muy interesante. Comparto con lo que dice Paula, en que realmente, si bien nos pudimos ver vía remota, nos tendremos que ver quizás en un encuentro, ¿no? En un encuentro, en unas grandes mesas para la gran discusión con respecto a esta temática. Dios quiera pronto. Luciana, ¿algo que quieras agregar muy breve? Quiero agradecer la oportunidad porque estas iniciativas permiten que hablemos sobre género, y de esto sí se habla. A mí siempre me gusta decir, de esto sí se habla. Bien. ¿Sí? Hablar, no siempre es fácil que una institución reconozca que en su seno se generan microviolencias. Bueno, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Matanza permitió que en su seno se hiciera una investigación acerca de esto. Y le pusimos un nombre, y
y vemos cuáles son las situaciones y entonces podemos reflexionar y proponer acciones. Me parece, muchas gracias, porque una iniciativa como estas conversaciones permiten poner voces y llegar a muchas otras voces y enlazar, ¿no? Bien, generar gracias, Luciana. Creo que me queda Daniela, ¿no? Para agregar algo más, Dani. Karina, ¿algo más que quieras agregar muy cortito? Porque estamos llegando ya a la hora. Sí, no, solamente volver a poner en valor también todo esto que decían las compañeras en relación al trabajo que tantas feministas vienen haciendo al interior de las distintas universidades y celebrar también que se esté hablando de perspectiva de género en la formación de todas las profesiones, porque eso es lo que en el largo plazo considero que va a ir transformando también las miradas, va a ir lográndose una mirada transversal de género en la economía, en las políticas públicas de diverso espectro, más allá de las que están vinculadas estrictamente al campo de lo social, sino en todas las políticas que puedan tender a pensarse en clave de género, y para eso necesitamos personas profesionales formados en ese sentido. Así que eso por un lado, bueno, y por otro lado, y por último también agradecerles a todas por esta participación, por habernos permitido que la universidad, la Facultad de Trabajo Social de la UNER participe de algún modo en esta conversación. Así que también muchas gracias. Gracias a ustedes, Karina. Daniela, ahora sí, para cerrar. Bueno, yo en principio la verdad que me pareció riquísimo el debate, el aporte, el compartir las experiencias. Se me hizo recorto, pensé que teníamos para un rato más. Y sí me quedaba con algo que un poco plantearon Luciana y Karina también, que es esto de desarmar estos relatos, ¿no? Que sostienen las desigualdades, estos mandatos históricos que llevamos todos, y en ese sentido me parece muy interesante la pregunta que se hace el equipo de Isabel y de Luciana respecto a los docentes, ¿no? Porque nosotros somos los que también impartimos la formación a los alumnos. Si nosotros no desandamos esos mandatos, no desandamos estos relatos propios tal vez, ¿no? Que creo que eso también es un trabajo de hormiga, pero me parece que es necesario para que las leyes después se puedan cumplir, ¿no? Me parece que uno tiene que poder pensarse a sí mismo y pensar qué sentido le otorga al género, qué sentido y qué representan las violencias, ¿no? Para cada uno, y ese me parece que es un trabajo que a través de la investigación de ellas fueron como pudiendo abrir, ¿no? Que los docentes también se empiecen a preguntar, ¿no? Porque o tener perspectivas diferentes, ¿no? Quiero agradecer muy especialmente, ¿no? A Karina, a Paula, a Luciana, a Isabel, por supuesto a vos, Flor, a Dayana, a toda la producción del programa. Y me parece que tenemos que dejarlo abierto para volver a encontrarnos en otro momento, porque la verdad fue de mucha riqueza. Muchísimas gracias. Seguro. Por supuesto, les agradezco muchísimo yo a todas ustedes, un placer haberlas tenido, que iniciemos estas conversaciones, qué mejor que dándole visibilidad a un tema tan importante y en todo un equipo de mujeres, así que muchísimas gracias por haber estado presente. A todos los que nos están siguiendo, nos pueden seguir a través de las redes, en nuestro canal de YouTube, Integrados UNLAM, así nos buscan en YouTube y donde van a estar subidos estas conversaciones, y también en nuestras redes, Facebook, Instagram y Twitter, @IntegradosRU, y como siempre en la descripción del video, todo el material y todas las presentaciones de las personas que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todos, a los que nos siguen, nos encontraremos en el próximo Conversaciones Integradas. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas.